Nuevamente bienvenidos a un video en el canal. Esta vez darle las gracias a todos ustedes por el apoyo al anterior video, el de migración. Hemos tenido muchas solicitudes, muchas preguntas, muchos comentarios, tanto en el juego más que todo. Entonces quería informarles de que ya se hizo el Discord oficial de mi canal, en el cual lo voy a usar para la migración. Voy a crear un apartado de migración para que entren y ahí nos depositen la información de qué es lo que estamos necesitando o qué es lo que necesitamos evidenciar en los jugadores, como qué marchas tienen de campo abierto, que es muy interesante, porque si son jugadores T4, el rol que tendrán los jugadores T4 es más que nada pelear en campo abierto. Obviamente quiero que se concienticen los jugadores T4 que no van a estar a un nivel de un jugador T5 en el momento de lanzar rally o de ser guarnición. ¿Por qué razón? Porque hay unos atributos que ya cambian y según tengo entendido y he visto el juego, ha cambiado un poco el porcentaje de daño respecto a las tropas T4 que tropas T5. Con eso no quiero decir que los jugadores T4 son menos, mucho menos que los jugadores T5, no lo son. No lo son, cumplen un rol muy importante en el juego y el cual yo creo que está infravalorado básicamente en todos los reinos, y hay reinos que debemos usar mejor todas esas o utilizar esas estrategias para hacer uso de los jugadores T4. Por eso es que nuestro reino está abierto a jugadores T4, básicamente por eso, porque le damos uso y nos permite que ellos sean activos y tengan un rol y una participación más activa de cara a los KVK. Por ejemplo, no quiero decir que en un reino semilla A, semilla B, los T4 no cumplan un papel fundamental. Lo cumplen, sí, llegado el momento, pero por lo general siempre inician en alianzas que están top 3, top 4, top 5, porque creo que muchos de nosotros ya han estado en reinos que son semillas A, B, pero cuando llegas a un reino que está en semilla C, D, pasas de ser un T4, de estar en una alianza 3 o 4 del top, a estar en la alianza top 1, top 2. ¿Qué cambia en eso? Cambia que los jugadores pueden obtener más recompensas de logros individuales, recompensas por participación, muchas veces recompensas por estar en las ruinas, en los KVKs, recompensas por la captura por primera vez de algún lugar sagrado en los KVK. Entonces la participación y la oportunidad de obtener recompensas se ve más aprovechada en este tipo de reinos que tienen esta semilla mucho más baja. Vuelvo y repito, no lo estoy diciendo a todos los casos, hay algún que otro T4 que son muy activos, muy participativos y obviamente están en las alianzas principales, que son la top 1, la top 2 de las diferentes semillas. Pero cuando cambia un poco el juego a otro tipo de reino, ya asumen los T4 otro tipo de responsabilidad o de participación, que es lo que yo analizo básicamente en mi reino, porque lo puedo decir así, muchos de los jugadores T4 en mi reino obtienen y obtuvieron muchas recompensas en este KVK. Entonces eso los hace que sean mucho más activos y que no tengan que dejar de jugar hasta que obtengan la oportunidad en uno de los reinos que son Imperium. Entonces eso cuesta, porque también fui jugador T4 y sé lo que es esperar tu momento para que te puedan dejar entrar, ya sea por 1 o 2 horas a la top 1. Entonces sé que jode, perdón la palabra, pero en otro tipo de semilla, por eso insisto a los jugadores T4 que no pierdas el tiempo, o bueno, es decisión de cada quien, ¿sí? Por lo general cada jugador toma su decisión según su participación, su actividad, pero mi recomendación es observar bien ese detalle y poder ir a un reino donde realmente saques beneficio y provecho de la situación. Entonces por eso indico de que es mejor para mí. Obviamente no estoy diciendo que lo debes hacer, es un consejo, que podrías llegar a la top 1 más fácil que estar en un reino imperio. Entonces obviamente con suerte en la top 1 de un reino que esté en semilla C o D, puedes recoger algunos de que otros cofres dorados en la alianza principal. Eso es lo más importante también para los jugadores free to play y T4 en el momento del juego, que deben obtener recompensas gratis por todo,
Entonces es donde tienen que analizar en qué reino están y hacia dónde deben ir. Es mi consejo, muchos lo podrán poner en práctica, otros seguirán donde están, que está muy bien, que tienen suerte y están en las top 1, top 2, donde se dejan muchos regalos, pero por lo general lo digo a ciencia cierta que no es así. Los T4 nos mandan siempre a las alianzas top 3, top 4, donde estamos para soporte, pero ojo, eso puede cambiar si vas a un reino con una clasificación, una semilla mucho más baja, donde pasas a una alianza principal. Entonces, para que lo tengas más en cuenta y puedas fortalecerte más a raíz de eso, ¿vale? Y tener un rol más activo, que yo creo que lo que más queremos todos es disfrutar del juego y hacer que podamos jugarlo, básicamente eso. También hablarles un poco de la migración, del Jumper, que les estaré dejando nuevamente el canal de Discord. Hemos tenido también muy buena aceptación al Jumper, que inicia el día 27 de febrero. Que sepan más información, es un Jumper, un proyecto internacional, no solamente son jugadores hispanos, hay jugadores de habla inglesa, jugador coreano, francés, inglés, entonces hay de varios idiomas que básicamente son los jugadores fuertes que van a estar dentro del proyecto, para que lo tengan en cuenta. Entonces invitarlos a que si desean hacer las cosas bien y no cometer más errores, vamos a estar todos juntos ahí haciendo una nueva cuenta y proyectando con lo nuevo que está ahora, que es el foro estatal, en qué debemos invertir las gemas, cómo debemos hacerlo, qué tipo de comandante seleccionar, qué comandante hacer pericia inmediatamente. Todo eso se estará hablando y estaremos participando ahí entre todos para que podamos sacar el mejor beneficio. En este momento se me volvió esta. Estoy recolectando gemas aquí. Para los que somos free to play, recolectar gemas es todo lo que debemos hacer. Por ejemplo, yo estoy recolectando gemas desde el día de ayer. Mando siempre mis marchas lejos de mi ciudad. Hasta el momento llevo 9700 gemas. Básicamente en unas 24 horas que llevo recolectando gemas desde el día de ayer, que comencé casi, puedo decirte, a las 12 UTC, bueno no, miento, 24, no, 36 horas, 9000 gemas, casi 10.000 gemas, está bien. Entonces no han pasado ni 48 horas y ya tengo básicamente 10.000 gemas, porque más las adicionales que cuando lleguen a casa me darán más de 10.000 gemas. 5.000 gemas por día está muy bien, que son 6 marchas, muy bien. Me preguntaban, ¿cómo haces para sacar 6 marchas? Yo estoy en este momento en el KVK de temporada de conquista, donde está esto que es el centro de investigación de cristales. Entonces acá hay una opción que nos permite sacar formaciones ampliadas, que es sacar otra marcha adicional. Entonces es este tipo de KVK al que estoy jugando en este momento, para que lo tengan en cuenta. Otra persona me preguntaba que cómo hago para saber qué tipo de reino o qué tipo de clasificación están los reinos. Hay muchas bases de datos en diferentes reinos, pero no te puedo decir ahora mismo cuáles ni cuáles son a ciencia cierta. Pero cómo me fijo yo más rápido, buscando los reinos o preguntando también en grupos de interés como son Facebook, de amigos del juego, páginas entonces donde que sea sobre el juego, preguntando qué tipos de reinos están en qué clasificación. Yo me basaría en ver el poder de los reinos. Por lo general los reinos que están en clasificación C o D solamente juegan con una sola alianza. ¿Qué significa eso? Que creo que están alrededor de los 10.000 millones de poder la alianza principal. Entonces estos reinos son los que están aquí en este momento, son clasificación CD, prácticamente C baja y D alta. Entonces si se fijan, ninguna de las alianzas sobrepasa los 9.000 millones de poder, para que lo tengan en cuenta. Entonces es eso, fíjense en el poder de las alianzas o del reino, cuál es el poder de la alianza principal, y así podrán sacar una conclusión. Es preguntar también en el reino si están interesados de, por ejemplo, quiero migrar aquí, preguntarle al líder en qué tipo de clasificación o semillas se encuentran, para que lo tengan muy claro. Entonces es eso, son preguntas que han surgido después del video de ayer, de cómo buscar o cómo encontrar los reinos, en qué tipo de clasificación,
qué requisitos estamos solicitando. Entonces ya les dejo nuevamente en esta descripción de este video el link del Discord para que se unan y en el apartado de migración puedan compartirnos lo que estamos solicitando, que es el captura de sus comandantes, los que tengan con pericia, y el equipamiento que tengan. Obviamente no les dé vergüenza, no les dé pena, por así decirlo, compartir las cosas, porque queremos darle un rol. En nuestro reino, como les repito, los jugadores T4 tienen un rol y lo juegan activamente. Si eres activo y participativo, estás en eso, porque vuelvo y te comparto, o les comparto a todos, y pueden fijarse en nuestra alianza. Hay muchos jugadores T4, muchos jugadores T4. Entonces estos jugadores, bueno, hay una granja para activar los buffs. Entonces, ¿qué pasa? Que estos jugadores T4 se han llevado muchas recompensas. Obviamente al estar en KVK, al construir banderas, se amplían los espacios, para que lo tengan en cuenta. Una vez termina el KVK, vuelves al reino de origen y queda como en 130, 140 o 150, perdón, 150 lugares de alianza. Entonces, ¿qué pasa? Que si vienen muchos jugadores T4, no me afecta porque no mueve mucho la clasificación del top 300, no afecta mucho, no me cambia mucho el poder del reino. Aparte no pienso tampoco recibir a 300 jugadores T4, creo que me bastaría con un grupo de 30, 40 jugadores T4 y jugadores T5, porque igual forma en nuestro reino voy a hacer limpieza. ¿Qué me refiero con eso? Que voy a sacar gente que no participó, algunos jugadores T4 que ya solamente murieron, o que voy a tener que seriar porque ya no juegan, pero tenemos un grupo muy activo. Entonces eso es lo importante en el reino, que hay jugadores de otras alianzas que mantienen activos, pero fueron cayendo algunos que ya no juegan, como les repito, y vamos a hacer limpieza de estos jugadores. Entonces podemos dar cabida a más jugadores activos, que es lo que pretendemos, y que jueguen un papel importante. Pero es importante que sepan esto, que en el momento cuando estemos en KVK se amplían los espacios para poder participar de forma activa, ¿sí? Durante el reino de origen vamos a estar divididos en dos alianzas para estar lanzando fuertes bárbaros todo el tiempo, obtener puntos de acción y algunas que otras recompensas por el tema de el regalo de alianza. Así que es muy importante obtener el regalo de alianza todos los días, es muy importante porque nos da aceleración gratis. Entonces esto es muy importante para que lo sepan y sea de conocimiento de todos, para que no vengan aquí y digan que no, tú me prometiste que iba a estar en la top 1 y no va a ser así. Lo que sí tengo claro yo es que en la top 1 tengo siempre los jugadores más activos del reino, para que estar siempre suministrando los regalos de cofres de alianza todo el tiempo. Si se puede diario, hemos reclamado 2 por día, sé que se puede más, pero entonces hay que tener una muy buena actividad. Entonces eso es lo que quiero que tengan en cuenta, que no significa que van a ir desplazados a la segunda alianza. No, por desgracia todos no caben en una sola alianza. Ya quisiera yo que se mantuvieran estos espacios que tenemos en estos momentos, pero no es así. Entonces es a lo que me refiero. Entonces, para que vean que no es cierto, que es cierto, perdón, hay 181 espacios y creo que podemos construir algunas banderas, porque tenemos cristales para poder ampliar uno que otro lugares más, y de tal manera que más personas, jugadores T4, porque todos los T5 ya se encuentran en la alianza, entonces jugadores T4 reciban las recompensas. ¿Qué recompensas? Las recompensas de ganar el KVK, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta, que hemos ganado KVK, hemos ganado absolutamente todo, de coalición, de campamento. Algo muy importante que ya tenemos y es un hecho, y estaré compartiendo con ustedes en un video, es la primera estrella para el reino. Ya tenemos el Sigurat, no hay forma de que pueda haber drama al final del KVK. Este se abre básicamente en 2 días y 2 horas, con 2 días 3 horas, y el KVK termina en 2 días y 44 minutos. Entonces termina primero el KVK y después podría abrirse el Gran Sigurat, pero ya no tiene ninguna importancia porque ya lo tendríamos en posesión para las recompensas. Es eso, decirles que piensen bien y evalúen las posiciones que tienen los jugadores T4, que si eres jugador T4 mire en qué reino estás, si realmente estás a gusto en ese reino. Yo sé que muchos están en Reinos Imperium y les gusta alardear, les gusta decir que están en Reinos Imperium, en un reino fuerte,
pero realmente estás por estar o por participar o por disfrutar el juego. Entonces debes plantearte eso. Si quieres tener una participación más activa, busca, no te estoy diciendo que vengas al 2578 que es mi reino, no, que vayas a un reino donde puedas jugar de forma más activa y obtener recompensas y estar en la mejor alianza, por así decirlo, porque hay reinos que no tienen jugadores activos y puedes añadir ese plus a reinos que están casi muertos y estar en las alianzas principales. Entonces es algo que debemos pensar y concientizarnos como jugadores free to play, porque eso es algo importante para recibir premios, para recibir regalos todos los días o en cada cara recompensas, que es muy importante para nosotros. Entonces nada chicos, eso, hablarles de la migración del canal de Discord, de las imágenes que les voy a compartir nuevamente aquí sobre el proyecto Jumper, que será internacional, que tiene muy buena acogida en este momento. Iniciamos el 27 de febrero, quiero recordarles, y vendrán nuevos videos con nuevas ideas. Entonces más que todo quiero enfocar los videos en los jugadores T4, porque creo que es el vacío que tenemos. Muchos de los creadores de contenidos yo creo que se han ido a diferentes tipos de contenido, de jugadores T5, lo más pro del juego, pero estamos dejando a un lado algo que para mí es fundamental, que son los jugadores T4, porque en mi reino cumplen un papel excepcional y estoy muy orgulloso de ellos. Obviamente los T5 hacen gran parte del trabajo, pero vuelvo y repito de que qué sería de nuestro reino sin los jugadores T4. Entonces es un voto de confianza que les tengo, y más que nada porque también fui T4, fui free to play y soy free to play y sé lo que cuesta y cómo se obtiene todo esto. Entonces nada chicos, darles un abrazo, se cuidan, dale like y suscríbete, vale, muchas gracias.